César, Hola, ¿cómo estás? hola. César, tenía, por aquí me surge, o por aquí surge esta pregunta. El ser se manifiesta en múltiples posibilidades. Bueno, una de esas múltiples posibilidades es Ya esta hay experiencia. que hacer una pausa ahí rapidito. El Dale, ser, el ser no se manifiesta, ¿no? no. El universo es una manifestación, una emanación, una proyección, pero el ser como tal no se manifiesta. Si se manifiesta, aparece, ¿cierto? Sí, Entonces, está más allá de lo manifiesto y de lo no manifiesto. El ser simplemente es. es. Ujú. Pero cuando se habla de múltiples posibilidades, Ujú. entonces eso ahí, o sea, ¿qué tiene que ver con el ser? El ser en múltiples posibilidades. Si no ¿Está bien percibes dicho? si no percibes nada como separado del ser, entonces todo es el ser, por ende, solo el ser es. Las múltiples posibilidades existen, inseparables del ser, pero el ser como tal, en esencia, como fuente, como centro, no es una posibilidad. Está más allá de todas las está más allá de lo potencial inclusive, está más allá de la causa. Mm, bueno, algo alcanzo a ver de ahí. Mm, Cuando hablo, pues sin olvidarme lo que me acabas de decir, cuando hablo de la experiencia, de esta experiencia, de esta experiencia de este cuerpo, de esta mente, de estas emociones, estoy hablando del ser viviendo esta experiencia. Del ser consciente de todo eso. El ser es Ah, conciencia. No hay un ser que es consciente. El ser es conciencia. el ser es conciencia, Ujú. como en totalidad, si el ser es consciente. Ahorita me mandaron un texto súper interesante Sí. acerca de la contradicción entre las enseñanzas de Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj. O Mm. son contradicciones o es un mal uso de los términos y la traducción hecha en inglés de las palabras de Nisargadatta Maharaj que hablaba en Marathi. Sí, ¿Mm? Entonces, contradicciones obedecen más. Ah, donde esta persona, no, él no dice que Nisargadatta no sabía lo que estaba diciendo, sino que por la traducción que se hizo, reflejara como que si él no tuviera la claridad que decía tener. pero el asunto era de la traducción. Ahora bien, yo realmente prefiero aferrarme a los conceptos antiguos, a la traducción en inglés original del sánscrito, porque me parece que es lo más adecuado. Inclusive cuando se escribió el libro ese, Existencia Absoluta, se podría decir inclusive que se adaptó, ¿sí?, a ese nuevo vocabulario espiritual, donde la palabra conciencia
se refiere a los estados de vigilia, sueño profundo y sueño onírico. Son estados de conciencia porque no están separados de la conciencia, pero en realidad son ilusión, eso colectivamente es ilusión. El problema son las terminologías, es donde se desenreda todo el mundo. Sí. Porque cuando dices, sin embargo, son manifestaciones de la conciencia, pero son la conciencia. Sí te escuché bien. Dame un segundo, que hay una cosa aquí que tengo que solucionar, porque si no, no voy a poder trabajar yo. Claro que sí, claro que sí. Ya estoy contigo de nuevo, disculpa la interrupción, pero... No hay cuidado, César. César, entonces, a ver si te escuché bien. Tú decías Dame un que segundito, eran dame un segundo. estados de la Dame un segundito yo. Disculpa la interrupción. No, está bien. Perdón, ahora sí. Bueno, César, entonces estabas hablando de esos estados de conciencia. ¿Qué eran estados de conciencia? Pues refiriéndote, por ejemplo, o por ejemplo, no, refiriéndote concretamente a la vigilia, al estado onírico y al sueño profundo, como estados de conciencia. Y a la vez son la conciencia. Si no los A la percibes, vez es conciencia porque el ser es conciencia. porque no pueden haber dos. Ah, Uno que esté consciente del otro. es por esa razón, porque si no, entonces ya sería dualidad, sí. Pregúntate a ti misma, ¿quién es consciente de la vigilia? ¿Cuál es la respuesta? Ujú. ¿Mm? Yo soy consciente, sí, Yo soy, yo soy con, soy, consciente. Exacto. Yo soy consciente. ¿Quién es consciente del sueño onírico? yo soy consciente de ese sueño onírico. ¿Y quién es consciente del sueño profundo? Nuevamente, yo soy consciente de ese sueño profundo. O sea, ese yo soy es consciente, es
conciencia. O sea, que tú existes como conciencia. Eres existencia absoluta que es idéntica a conciencia. ¿Me sigues? Sí, sí, está bien. Ahora bien, Mm. puede haber conciencia sin existencia. Ahí no lo veo, ahí no veo esto. Si hay conciencia, tiene que existir algo para que haya conciencia, para que sea consciente, ¿verdad? Sí, ya, te sigo, sí. Es decir, una existencia que no es consciente es un absurdo. Algo que es y ni siquiera sabe qué es un absurdo, ¿verdad? ¿Qué clase de Ajá. existencia es esa? Y no puede haber, o sea, Digamos, no puede haber existencia sin conciencia. Y no puede haber conciencia sin existencia. Es decir, existencia sin conciencia es un absurdo. Y conciencia sin existencia es imposible. conciencia y existencia, por lo tanto, son lo mismo. Exactamente, no son dos, son sinónimos. Eso es un concepto prestado de los términos sánscritos derivados de los Vedas. Sat, Chit, Anand. Son tres Ana. palabras, pero son sinónimos. Existencia, conciencia, bienaventuranza. Bienaventuranza ha sido traducido erróneamente como felicidad y realmente es beatitud, silencio. Existencia es idéntica a la conciencia y es silencio. Y es silencio. Claro. A veces ese vacío que la gente percibe es simplemente la ignorancia. Porque si veo un vacío, algo tiene que ser consciente del vacío, por lo tanto yo no soy ese vacío. Mm. Si yo soy Para consciente percibir, de algo, si yo soy consciente de algo, ese algo no puede ser lo que yo soy. si no veo. Si yo soy ¿Entiendes? consciente de algo, ese algo no puede ser lo que yo soy. Así dijiste. Claro. Si yo te veo a ti, yo no soy tú. Sí, bueno, ahí entiendo. Sí, es. Ah, está claro. Eso, ahora, esta forma de aproximarnos, donde se habla de lo que yo soy y de lo que yo no soy, es para tener conocimiento de nosotros mismos como conciencia absoluta, como fuente, como realidad sin nombre y sin forma, nuestra realidad sin nombre y sin forma. ¿Me explico? Sí, es una aproximación para poder tener conciencia de eso. Es un punto de referencia, ¿verdad? Es un señalador, un indicador. Ahora bien, cualquier cosa de la que yo soy consciente no está separada de mí. Por lo tanto, es también lo que yo soy. Oriéntame, por favor, lo de que no es, no está separado de mí. Si no hay, la mente crea una idea de separación, una relación sujeto-objeto como si fuesen dos entidades separadas. Ya veo. Si hay identificación con el cuerpo,
entonces pareciera que el cuerpo es un ser consciente. ¿Mm? Entonces, supongamos que creemos que este cuerpo es consciente, no es consciente, no hay nada que sea consciente de sí mismo. Lo único que es consciente de sí mismo es la conciencia. Mm. ¿Mm? El cuerpo no es consciente de sí. No hay nada que sea consciente de sí. El cuerpo no es consciente de sí, el mundo no es consciente de sí, la mente no es consciente de sí, el intelecto no es consciente de sí, la energía no es consciente de sí. Porque entonces Solo es consciente de sí lo que está antes de todo. tendríamos creer en la ilusión de que hay múltiples entidades y que cada múltiple entidad es consciente, por lo tanto es conciencia. Entonces, si yo creo que yo soy el cuerpo y que el cuerpo es consciente, entonces pareciera que yo soy consciente de ti, pero como si fueras separada de mí. Yo estoy aquí y tú estás allá. Primero aparece la idea de dualidad. No sé si me sigues. Sí, el Yo, objeto y yo el y tú, objeto. el Sí, sujeto y el objeto. Y este sí, sujeto está separado de ese objeto. Y sí. este sujeto es diferente a aquel objeto. Así es. Este sujeto es Sí, no. independiente de aquel objeto. Y este sujeto es mejor o peor que aquel objeto. ¿Me sigues? Sí, Todo eso es, claro que sí. todo eso es pensamiento, ¿cierto? Sí. Por la identificación con la mente o con el cuerpo, Correcto. que es lo mismo. Entonces, todos esos pensamientos son colectivamente el pensamiento yo o yo soy el cuerpo. O digamos que el pensamiento raíz es el pensamiento yo soy el cuerpo. ¿Mm? Y todos los demás pensamientos son un derivado, una extensión de ese pensamiento. Sí. ¿Mm? César, para Sí, comprender todo. ya va. La identificación con el cuerpo no está y el cuerpo no es el que es consciente, que no lo es, entonces no hay separación entre la conciencia y cualquier cosa que la conciencia sea consciente de. Ah, es la identificación lo que hace que yo sienta que todo está separado de lo que realmente soy. Correcto. Y la única forma o la forma de mantener a raya esa identificación, por decirlo de alguna forma, es con la indagación o como sí. Sumergiendo el pensamiento yo en su lugar de origen, que es la conciencia. Pero lo que te iba a decir hace un minuto es que de igual manera, la identificación hace necesaria para poder comprender esto que me estás hablando. ¿Perdón? De igual manera, es como, no sé, bueno, tú me precisas como lo que aprecio en este momento. Estoy como viendo de que es la, a ver, ¿cómo lo digo? Identificación que es pues teniendo en cuenta ese yo raíz y todo esto, se hace como necesario en ese momento para que yo pueda a lo menos ir formando estos conceptos de todo esto. No. No. El entendimiento viene con el conocimiento directo que sucede o que se obtiene, si se quiere, cuando el pensamiento yo soy el cuerpo o la mente o el ego o el individuo desaparecen. Mm. El pensar lo que dije anteriormente es parte de esa misma identificación que tengo con la mente. No con la mente, sino como la mente.
¿Crees Pero que con la eres, mente, crees que eres el pensamiento, yo soy el cuerpo? ¿Crees que eres sí. lo que piensas? Y no, por eso no sabes que eres la fuente de ese pensamiento, el lugar de origen de ese pensamiento. Ujú. Como los pensamientos surgen de algún lugar, se cree que ese lugar es una entidad llamada mente. Pero todo, absolutamente todo, indiferentemente de lo que sea, surge de la mente, es una manifestación, surge de la conciencia, es una manifestación de la conciencia. Es decir, la conciencia lo manifiesta, la conciencia no se manifiesta, ¿sí? La conciencia no se manifiesta, la conciencia siempre es esto que está acá, ¿me sigues? Sí. Todo va de un estado manifiesto a un estado no manifiesto. Por lo tanto, la conciencia está más allá de lo manifiesto y de lo no manifiesto. Ahí es cuando se hace como, se me hace así como todo arisco esto, por decirlo, porque estamos hablando de lo que está más allá de lo manifiesto y no manifiesto. ¿Dónde está la manifestación en el sueño profundo? ¿Dónde están los No. pensamientos cuando no piensas? Tú dirás, no, ahí no están. Ahí están en un estado no manifiesto, latente o potencial. Porque aquello que no existe no puede ahora aparecer. ¿Me sigues? Mm. Lo que no existe no puede de nueva Aparecer, así aparecer. claro. Es decir, todo existe en estado latente o potencial. Simplemente que hay una parte de ella que está ahora en estado manifiesto y una parte que permanece en estado no manifiesto, es lo que se llama en estado de ignorancia. ¿Mm? Ignorancia Ujú. porque no ha aparecido, no hay conocimiento de ella. Por lo tanto, no hay, Pero al ahí haber, está. al haber no hay, al no ser conocimiento conocido, entonces se le llama ignorancia, porque no es conocido, porque no es visto, porque no hay conciencia de ello, aún así están allí. Ujú. Por eso la gente, cuando indaga, empieza a salirle cosas desde adentro que ni siquiera sabía que existían, pensamientos, emociones, intenciones, deseos. Y Dios mío, yo jamás ni nunca imaginé que yo podía pensar en esto, desear esto, tener estos impulsos, estos pensamientos, esta rabia, esta ira, este odio, ¿sí? Esta agresividad, ¿verdad? Mm. Sabía que lo Sí. tenía. Es decir, que lo tenía, pero no sabía que lo tenía. Es decir, estaba allí en una forma latente o potencial, en estado no manifiesto, y ahora simplemente Ujú. apareció. En la práctica eso es lo que hace posible que una conducta de una persona termine siendo, por ejemplo, una persona ante determinada situación convertirse en alguien violento, que nunca se podía creer que pasaba de ahí, sino que ahí estaba en sí lo que realmente, esa violencia estaba en sí ahí. Sí, lo tomo ahí, Es lo que creo que lo llaman, vi. es lo que llaman mente. Eso es lo que llaman mente. Y eso es lo que Bueno, nace, César, eso es lo que nace, muere y renace. No muere, sino que vuelve. pasa a un estado latente o potencial, y en un momento determinado vuelve a vibrar, y eso crea un cuerpo donde esa mente, ese comportamiento se manifiesta. La mente crea el cuerpo. En este orden de ideas, pues, de acuerdo a lo que estamos hablando. No, se manifiesta Porque en tú un dices cuerpo, que se manifiesta en se un man- cuerpo. Es decir, el niño Ujú. nace y no tiene ego,
pero el ego está allí. O sea, el ego no se ha manifestado, pero está allí en estado latente y potencial, y en cualquier momento despierta. Es decir, la identificación con el cuerpo despierta, y todo Ujú. eso que estaba allí dormido en forma latente, potencial, no manifiesta, empieza a manifestarse. Es decir, empieza a aparecer condicionando el comportamiento de un cuerpo. Mm. Y aparentemente es el desarrollo de su mente, y en sí es el desarrollo de su mente. Si lo puedes ver, se podría decir, sí, cómo la mente se va desarrollando, desenvolviendo, manifestando, operando, ¿verdad? Condicionando el comportamiento de un cuerpo en particular. A la vez, esa experiencia de ese cuerpo en particular, la experiencia del ser, ¿Perdón? viene a ser el mismo ser. El ser viviéndose en esa experiencia de ese cuerpo, mente y emoción en particular. No. No. El ser sigue siendo, en esencia, aunque no pareciera ser así, el ser siempre es inmaculado, inafectado, perfecto. Pero César, si yo, por ejemplo, si yo como paquete con emociones, de sentimientos, de mente, de cuerpo, esta experiencia que algunos llaman gloria, esta experiencia es la experiencia del ser viviéndose aquí, en este paquete, por como lo digo en este momento, ¿no? No, el ser simplemente está consciente de ese paquete. Ah, está consciente. Es una conciencia muy diferente a la que yo digo, estoy consciente de que No sé, tú estabas en la reunión de la mañana. no, poquito, muy poquito, me tuve que salir, no, 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 no. El término conciencia, en términos generales, como un denominador entiende el concepto conciencia como conciencia de cuerpo. Conciencia del cuerpo. Sí, en la vigilia, cuando hay conciencia de cuerpo, eso es lo que la gente comúnmente entiende. Cuando no hay conciencia de cuerpo, se le llama inconsciencia. O Mm, perdí la conciencia, es un absurdo, no se pierde la conciencia, se pierde la conciencia de cuerpo. Esa conciencia de cuerpo es lo que se denomina en este caso una conciencia relativa, porque el cuerpo aparece y desaparece. Pero si no hay conciencia de cuerpo, hay conciencia. Por lo tanto, esa conciencia es absoluta. ya la veo, ya vi. Es la misma conciencia. Ahora hay conciencia Sí, de cuerpo, en el sueño profundo no hay conciencia de cuerpo. Pero hay conciencia de la como presencia. absoluto. Exactamente, ahí por eso también se le llama absoluta, porque es permanente. Y la otra se le llama relativa porque aparece y desaparece. Ah, y es donde va lo de relativa y absoluto, lo acabo de ver, César, qué bien. Ah, Entonces, para hablar de los tres estados, tiene que haber ujú. conciencia de los tres estados. Uno siempre sabe que uno es, porque para decir que no hay nada en el sueño profundo, uno tiene que ser, uno tiene que existir y tiene que haber conciencia de nada. ¿Mm? De ser, sí. Inclusive para yo negar mi existencia en el sueño profundo, tengo que existir para poder negar mi propia existencia. Es decir, que uno siempre es consciente de ser
simplemente que está confundido. Uno siempre es. Lo que pasa es que uno está confundido con el cuerpo o la mente crea una confusión. No hay una entidad llamada mente que crea la confusión. La mente es el pensamiento, yo soy el cuerpo, ¿sí? Ujú. Y eso cubre el conocimiento de uno mismo como conciencia, sin nombre, sin forma, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Cuando me hago por momentos consciente del ser, entonces se corre eso que tiene velado esa realidad. Se corre, se suspende o qué pasa. Cuando hay unos atisbos, como dicen otros, cuando de Ujú, pronto soy consciente de ser, ujú. ¿qué pasa? Entonces, lo que velaba, todo lo Consciente, que... ser consciente de ser es ser consciente de ser es ser consciente de ser el ser. Ah, cuando no tuve este conocimiento, este que estoy teniendo en este momento, en los últimos años, ese que yo hablo de mi vida, que no me preocupaba por mucho, o en fin, ese tiempo también estaba ese ser ahí, solo que no tenía ni una sola percepción de él, sino que todo me experimentaba como en automático, No, porque siempre en el cuando... sueño profundo, en todo el mundo en el sueño profundo sabe qué es. En el sueño profundo yo soy. Simplemente que está cubierto por la ignorancia. ¿Mm? Entonces hay para algunos que no está cubierto por la ignorancia. Y entonces, ¿qué diferencias entre el uno y el otro? ¿Cómo No, se no, no. experimenta? Es que tienes un arroz con mango enorme. Maravilloso. Está bien, no importa. Vamos a ir acá ordenando todo eso. Por favor. En el sueño profundo yo soy. Sí, En la vigilia yo soy. eso está más claro aún. Durante el sueño onírico yo soy. Sí, lo veo perfectamente, sí. Pero en el sueño profundo también yo soy. Pero yo lo oigo, pero no lo veo así tan. Ya va, ya va, ya va. Es que vas muy rápido. No he terminado de Bueno, explicarte bueno, algo. yo me hago la Ya, pausa y quedo en silencio. Bueno, anda. déjame terminar. En el sueño profundo yo soy. En el sueño Ujú, onírico yo soy. Y en la vigilia yo soy. Y para decir que yo soy, tengo que saber que yo soy. ujú, ujú. En la vigilia y en el sueño onírico está la mente, ¿cierto? Ujú. En el sueño profundo no Sí. hay mente. Ah, Y la mente sí. es la que hace que te confundas y creas que tu realidad sin nombre y sin forma, que tú como conciencia estás limitado solo a un nombre y una forma en particular. ¿Sí me sigues? Sí, ya veo el juego de la mente ahí para explicarme eso. Sí, soy consciente de yo soy en los tres estados. Ujú. Sí, ya César lo veo, sí, ya lo alcancé a ver. Ahora, ahora, Mm, la única forma, ¿ok?
Ujú. ¿Por qué la gente está haciendo esto? ¿Quién les dio permiso? No. Ok, tengo que bloquear esto. Ahora, en el único momento en que yo puedo realmente saber que yo soy conciencia es en la vigilia. Ujú. Porque solo en la vigilia puedo remover a la mente que me cubre. Digamos que la ilusión tiene dos formas y cubre tu realidad de dos formas. ¿Mm? Una en forma de Sí. conocimiento, es decir, la manifestación, ¿verdad? La vigilia. Ujú. ¿Mm? Llamámoslo Ujú. proyección. Y la otra forma de cubrirte es por medio de el velo, es decir, la ignorancia, oscuridad plena. Ah, es esto. ¿Mm? La mente es parte de la ilusión, es la parte sutil Esta vez. de la ilusión. El cuerpo es la parte gruesa de la ilusión, la mente es la parte sutil de la ilusión y la energía es la causa de la ilusión. Por lo tanto, también es ilusión. Las tres son ilusión. ¿Mm? Entonces, la única forma de remover la ilusión, ¿ok? Es decir, la única forma, en el único momento en que yo puedo hacerme consciente de ser la conciencia de la ilusión es en la vigilia, removiendo la mente. Ujú. Que es exactamente cuando estamos así, Así cuando como, estamos hablando de todo, cuando estamos hablando de todo esto y cuando estamos precisando todas estas percepciones, cuando me está llegando este conocimiento, estoy removiendo. no cuando estamos hablando de todo esto. Cuando nos olvidamos Es de así. todo, incluyendo de lo que estamos hablando. Cuando, aunque Ah, active este conocimiento, que es parte de la ilusión, mm, desaparece. más bien es cuando indago. Correcto. Uy, claro. César, es el ser, es el mismo ser el que se, el que se encarga de, de hacerme ver todo este fuego de la ilusión, de quitarlo, de correrlo, porque Claro. como, cierto, El único que puede remover el velo es el que lo puso. El velo no puede removerse a sí mismo, la cortina no puede removerse a sí misma. Alguien tiene que removerla y es uno mismo, como conciencia. ah, el ser siempre lo quiere hacer o simplemente lo hace, pero es que querer es hablar de, sí, ya, Simplemente lo hace. sí.
Pareciera que hay una mente, una persona, un individuo que lo hace. Sí, Y pero es lo mismo uno cree ser la persona, el individuo, el ego que lo hace. ujú, La ignorancia no puede remover la ignorancia, la mente, el individuo, la persona no puede remover la mente, el individuo o la persona, el ego. ujú. Si no fuera porque ya entiendo que el yo no existe y que el yo es ese pensamiento del yo, sentiría que estaría atrapada en esa misma mente, en esa misma ilusión de la mente. De nuevo, Es como sentirse atrapado en la ilusión de la mente. ¿Atrapada quién? Yo. Ah, y vuelvo ahí. ¿Y quién es yo? Ah, ¿dónde está yo? ¿Cuál es el yo que está atrapado en la mente? Ujú. Bueno, he mejorado un poco el arroz con mango, como dices tú. El distinguir todo esto como ilusión ya total, el distinguir ya todo esto es poder decir que puedo ver el mundo, la mente y el silencio. no, no puedes ver el silencio. Solamente puedes serlo. Ah, pero sí puedo ver la mente, puedo ver Silencio, todo esto. silencio es el estado natural, la naturaleza, la realidad de aquello que ve o de aquello que es consciente. Ah, Conciencia, existencia, ser es idéntico a conciencia y es idéntico a silencio, ¿sí? Son sinónimos. Es la única forma que se encontró sí, para poder referirse a la fuente, a la realidad sin nombre, sin forma, a lo que uno es. pensar en este silencio es también desconocer completamente esa naturaleza, César, porque Pensar en este cuando silencio, escucho cómo se puede pensar en este silencio? con la mente, es verdad, Cómo la mente puede pensar en aquello que está más allá de en la el mente? silencio, Y si la mente es pensamiento, ¿cómo el no pensamiento puede. puede ver? No puede. Sí, ya sé, estoy refiriéndome al silencio de la ausencia de sonidos, simplemente, pero ese no es ese silencio que está creando, que conoce con la mente, sino que estamos hablando de un silencio que va más allá de lo que está fabricando la mente, sí. Porque si el silencio, si los voy
Son todos sinónimos: silencio, existencia y conciencia. No estoy hablando de este silencio al que la mente me empuja a creer que ya lo percibí. No, no es así. Entonces ese silencio no, no, Es lo que es ese lo que silencio es lo que es lo eres. que es. Sí, ya. No puedes conocerlo, solo puedes serlo. Conocerlo es serlo. Es igual que ver al que ve. Ver al que ve es ver, es ese ver, ver, simplemente ver al que está viendo. Es No, igual. ve al que ve es ve a la mente. Ay, no, sí. Ah, ya tenía confundido esto. Hay confusión en mí ahí. Ver al que ve es ver a la mente. Pregunta, ¿quién es el que ve? Yo. Ajá. Si ves al yo, desaparece. Ver a la mente es ser aquello que ve a la mente. Ser aquello. Estás tratando de entender con la mente, ese es el problema. Estás tratando de entender esto con la mente. Si simplemente escuchas sin tratar de entender nada, ¿ok? Mientras lo escuchas, lo entiendes y lo realizas. Ujú. El estorbo en la mente. ¿Quién es el que reclama ser el que ve? Yo, ¿cierto? Ujú. ¿Quién es el Sí. sujeto? Yo. ¿Mm? La atención va del Ujú. objeto al sujeto, ¿verdad? Ujú. ¿Quién es ese yo? ¿De dónde surgió ese yo? Si yo indago acerca de ese yo, puedo ser el yo acerca del cual estoy indagando. Ujú. Si indago acerca de la naturaleza de esto, la realidad de esto, Sí. soy esto, No. Sí. perdón. Dime de nuevo. No, no me confundí ahí. Si estás indagando acerca de la naturaleza de esto. Si yo estoy indagando acerca de la naturaleza de esto, soy esto. No, no, claro que no. Si yo indago acerca de la naturaleza, la realidad de la mente, soy la mente. No, claro que no. Entonces, ¿quién soy yo? Ahí es donde está el ser. Inclusive el pensamiento, ¿quién soy yo? Surge de la conciencia. ¿Mm? Pareciera que lo hiciera la mente, ¿verdad? O Sí, claro. sea, si todos los pensamientos surgen de la conciencia, el pensamiento, ¿quién soy yo? Surge de la conciencia. Para eliminar, para la conciencia eliminar a la mente, disolver a la mente. Y la paradoja es que la conciencia no piensa y aún así los pensamientos surgen de la conciencia. Complicadito. No, no es complicadito. Eso es un hábito que tú tienes, eso es un hábito que tú tienes. Ay, no, uy, no, eso, ay, por Dios, no, Ay, parce, es no. muy difícil, parce, no. Ay,
Ah, Sí, hombre, no, viejo men, eso es muy difícil, ¿sí? Eso es otro pensamiento. ese es otro pensamiento. Del pensamiento yo. Bueno, eso es un resabio de pensamientos, sí. Bueno, es una muletilla, es esa, es una forma de llenar el vacío. Exacto. Es una forma de cubrir el vacío de tu realidad, una forma de cubrir el silencio. Ah, qué bien dicho. Eso no. Ujú. César, igualmente experimento micromomentos de silencio. Sí, No los experimentas. lo soy. ¿O cómo es? Sí, lo soy. Eso es importante que lo entiendas, que la conciencia no puede ser el objeto, no puede ser un objeto de percepción. Ujú. Es lo que yo soy. No es que lo experimente, sino que es lo que yo soy. Mm. Cuando se corre el velo, logro ser eso que soy, Serlo ese no, silencio. no puedes lograr hacerlo. Es Puedo lograr no. darte cuenta que lo eres. Y darme cuenta de serlo. Ah, correcto. Bueno, un poquito como aparte de esto, me surge como de lo que es en sí la experiencia, por ejemplo, de la mente. Cada mente tiene, o sea, mi mente tiene preferencias, determinadas predisposiciones. La misma mente es la que marca esto frente a otras mentes que no, por lo tanto, no lo tienen. ¿Sí me hago entender? Bueno, Pero más sencillito que yo. Yo soy amiga de la complicación, pero estoy tratando aquí de aprender, desaprender. Lo que yo quiero preguntar es mis preferencias mentales son de qué, son parte de qué, por qué me no, gusta lo que me ya estás gusta, por qué entrando, tengo no, eso que ni psicología. estás en el campo de la psicología y el análisis de la mente hecho por la mente. Otra trampa de la mente. No es La importante pregunta, para lo que es la real. pregunta, ¿ah? No es importante. No, es importante para la mente para que la mente se mantenga. No, porque el ser que en esa ¿Mm? mente, el ser viviéndose en la experiencia de esta mente que se llama gloria. No, no, que enreda de nuevo. La estás repitiendo, traté de aclararlo eso y lo estás repitiendo. O sea, ya negué que lo que estás diciendo era cierto antes y lo vuelves a repetir. Ah, Es darle realidad a la mente, importancia a la mente. Eso es lo que estás haciendo. ujú.
En vez de preguntar nada, ve quién es el que pregunta. O ve de dónde surgió el que pregunta y desaparece. Y no habría necesidad de formular la pregunta, ni de hablar de esto. No hay pregunta y no hay respuesta. Uy, No tan hay, sencillo como es, no hay ni quien pregunta, ni quien responde. ni respuesta, ni quien recibe una respuesta. Es tan simple que lo complico. ¿Mm? Se escucha así tan simple que la mente viene y lo complica. Pero de nuevo utilizaría quién es la que viene que lo complica. Entonces volvemos a lo mismo. Es duro no querer aplicar la indagación, porque es estar en el mismo punto todo el tiempo repitiendo lo mismo, lo mismo. Ay, sí, César, ya lo veo. Habría poco que preguntar. Nada que preguntar. Ramana dijo, busca al que busca, ve al que ve, duda del que duda, Mm, renuncia al que renuncia. Entonces no te estás buscando a ti mismo porque tú no estás perdida, tú estás allí. mm, Ahora, si yo soy César y creo ser Pedro y pregunto, ¿quién es Pedro? No estoy dudando de que soy Pedro. mm. ¿Mm? Si cuestiono la mente, no estoy dudando de que soy lo que pienso, la mente. Sí, tiene lógica eso.
César, el ser es antes de todo. El ser es antes del cuerpo, antes de la mente, antes de las emociones. El ser es antes de todo eso, durante todo eso y después de eso. Correcto. Es siempre presente, continuo, sin principio ni fin, Ah, eterno, es permanente. ah, Todo cambia, todo sufre modificaciones. Ese yo que es consciente de los cambios y las modificaciones no cambia, es siempre el mismo y es siempre igual. ¿Mm? Y permanece inafectado por los cambios. Es permanente, no está sujeto a cambios, modificaciones y permanece inafectado. Cuando dices permanece inafectado, es como lo debo ver. Permanece inafectado, no afectado, o sea que nada tiene. No como lo debes ver, es como eres, esa es tu realidad. Tu realidad es sin nombre, sin forma, permanente, no sujeta a cambio, no sujeta a modificaciones e inafectada. Sí, César, no se trata de ver, es darse Pero, cuenta que eso soy realmente. no se Eso trata de soy. ver, se trata de Ser. ser aquello que ve. Pero César, darse cuenta es ser. Exactamente. Darse cuenta es ser aquello de lo cual me estoy dando cuenta, de que soy lo que soy, de que yo soy yo. El ser es antes de que mi mente apareciera, el ser es. Durante todo el tiempo que mi mente está en actividad o funciona o opera, es. Y después de que esta mente desaparezca, es. Siempre es. Continuo, eso es lo que es. Y eso de lo que acabo de hablar es darme cuenta que eso es lo que yo soy en mi verdadera Ujú. naturaleza. Correcto, correcto. Ah, por lo tanto, no hay nada que hacer, César. Es la mente la que propone el hacer. La mente es el hacer. Aparte del pensamiento, yo estoy haciendo, no hay nadie que esté haciendo nada.
Sin embargo, por decirlo de algún modo, soy el ser que está teniendo esta mente, que se está dando cuenta de esta mente, ¿o no? Sí, O el que está dando cuenta, o que es consciente, o aquello que ve. es lo mismo. Y es esta mente que vienen a ser los pensamientos, las interpretaciones, no, los que están interpretando esta experiencia de ser o de ser. No, ¿cómo puede interpretarla? Ah, No necesita interpretación, porque es autoevidente para sí misma. No necesita de la mente que la interprete. ¿Cómo interpretaría un pensamiento aquello que la está más allá, experiencia. aquello que no es un pensamiento? ¿Cómo un pensamiento puede interpretar aquello que no es un pensamiento? ¿Cómo la mente puede interpretar aquello que no es la mente? Sí, locamente ilógico. Mejor sería tomar, puedo tomar el cuerpo y mi mente y mis emociones como movimientos del ser. No, el ser no se mueve. El ser ni se mueve ni se deja de mover. Ah, Hay inafectado. movimiento o ausencia de movimiento, ¿m? En la conciencia, no de la conciencia. Ah, lo que traté, lo que estaba afirmando era que el ser se movía, no, ya veo que no, sino que el movimiento ocurre en la conciencia, Por decirlo de otra puede manera. ser, por decirlo así. Imagínate que tú eres el científico en el laboratorio y tienes un telescopio, ¿verdad? Y pones una Sí, muestra de agua o de sangre, lo que sea, en la plaquita esa de cristal, ¿verdad? sí, Y luego la plaquita la colocas debajo de los y binoculares, mira, ¿sí? dale. Entonces, el observador no tiene que moverse para acá o para allá para ver, ¿sí? Esto se mueve, ¿sí? O no se mueve. Aquello que es consciente de lo que se mueve y no se mueve, no se mueve ni deja de moverse, simplemente es. Sí, el movimiento está ocurriendo en él, por decirlo de algún modo. Claro, porque es inseparable de él. Ujú. Ah, ya lo veo de nuevo.
César, la mente opera en función de que soy un cuerpo, jamás de que soy el ser. Correcto. Ah, bueno, no lo haría porque el ser es antes del cuerpo. Correcto. Y cuando la idea de ser el cuerpo se experimenta, es porque parte del pensamiento, yo soy el cuerpo, o yo soy. ¿Perdón? No, yo soy es conciencia. Yo soy esto y lo otro es ego. Ah, ya. Estoy y soy diferente. Eso es ego, lo que no soy, precisamente. Ok, ¿quedó claro entonces, por lo menos por ahora? Sí, muchísimas. No quedó, me quedó claro varias cosas. Es verdad. Entonces lo dejamos por hoy. Sí, es perfecto, sí. Sí, está bien, César. Hasta mañana, César. Muchas Hasta gracias. mañana. Ok.